Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio del grupo Mateo 5:14. Hemos estado viendo los estudios sobre Génesis. Hemos estado yendo capítulo por capítulo y bueno, hemos estado también pues, tratando de detallar más en algunos puntos para que podamos pues aprender un poco más sobre este libro maravilloso que es el libro del Génesis, el libro de los orígenes. Y pues ya hemos estado viendo la historia de cómo fueron creados los cielos y la tierra, cómo fueron también creados la humanidad con Adán y Eva. Y también hemos visto eh, lo que pasa posteriormente en este jardín llamado el Edén, en donde el hombre se rebela contra Dios, rechaza a lo que Dios le había mandado y pues son apartados de este jardín y salen a ganarse el sustento con el sudor de su frente, pues a poblar la tierra también. Todavía Dios en su misericordia pues les permite estar vivos y pues se van multiplicando. Vimos la historia también de Caín y Abel, de cómo estos dos hermanos, hijos de Adán y Eva, pues tienen un conflicto o tienen una pelea, más bien no tienen un conflicto, el que tiene el conflicto es Caín, ya que él es el que decide pues deshacerse de su hermano, quitarle la vida a su hermano, y pues todo esto por celos, porque la ofrenda que da Abel a Dios pues es más agradable y Caín y a la ofrenda que hizo Caín pues no era de su agrado. Y bueno, en vez de que él dijera voy a hacer algo que sea agradable para Dios, prefiere matar a su hermano, ¿no? Entonces es como lo que hemos visto en estos estudios. Y vimos también cómo después de esto, pues vimos la genealogía en el capítulo 5 de cómo empezamos desde Adán. Nos habla de otro hijo de Adán, que pues es poco conocido, es más popular tal vez el conocer a Caín y Abel por esta misma historia, pero lo que a veces nos pierde un poco es el nombre de este hijo llamado Set, que a través de su genealogía, que es lo que vimos hace dos estudios, pues vemos que hay personajes muy interesantes que salieron de esta genealogía de Set, en donde pues vemos a Enoch, por ejemplo, a Matusalén. Pero bueno, antes de empezar ya con el estudio, porque tiene mucha relación esto que ya estoy mencionando con el estudio del día de hoy, pues voy a hacer una breve oración para que podamos aprender y que nos llegue este mensaje a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres misericordioso con nosotros y nos das vida, a pesar de que hacemos muchas tonterías, a pesar de que pues hemos tenido una vida de pecado y tú ves esta tierra llena también de puros problemas, de caos, de violencia. Y aún así tú quieres que nosotros nos arrepintamos, que vayamos a ti, que caminemos en tus caminos y que podamos también anunciar a otros que tú tienes esperanza, que tú tienes una promesa, que es una promesa venidera para la vida eterna. Señor, te pido porque así lo tengamos siempre presente y que pues perdones nuestros pecados, Señor, y que nos podamos arrepentir, Señor, de todos estos pecados y que pues cada vez más la gente escuche tu palabra y se arrepienta de sus pecados, Señor. Que este estudio pues pueda ser útil para ver nuestra realidad, ¿no? Ver nuestra realidad tanto como humanidad, tanto como lo que está sucediendo actualmente en la tierra, en todas las naciones, en el país, pero también en nuestro corazón, Señor, en nuestro corazón en donde hay también estas cosas de las que nacen la violencia, nacen la ira, nace la mentira, nacen muchos pecados, Señor, la lascivia, y que eso es lo que nos hace a nosotros apartarnos de ti, nos hace daño, Señor. Te pido, Señor, que pues este estudio pues tenga las palabras adecuadas para que otros te busquen
y que vean que tú tienes misericordia y un mensaje de amor, o no nada más un mensaje, sino que tú por tu amor quieres que tengamos una comunión contigo. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos entonces a comenzar. Como les comentaba este breve introducción, en donde pues ya les platiqué sobre Adán y todo lo que acontece en estos 4 capítulos que hemos visto. Vimos en el capítulo anterior, capítulo 5, esta descendencia de Adán, en donde tuvo, además de estos 2 hijos, Caín y Abel, tiene a este hijo llamado Set, que de esa línea pues vienen personas o vienen la descendencia de personajes, lo digo así, aunque no son personajes, sino personas que vivieron en ese tiempo, como Matusalén, el hombre más longevo que hubo en la tierra. Y también vemos a Enoch, que de hecho en el estudio anterior, no en este, sino en el 2 estudios anteriores, pues vimos lo que sucedió con Enoch, ¿no? De quien se dice ahí en el mismo capítulo 5, versículo 24, y vamos a leerlo para ver qué es lo que dice este versículo con todas sus palabras. Capítulo 5, versículo 24. Dice aquí: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vemos cómo este Enoc era pues era un hombre importante en el sentido de que pues fue especial la forma en la que vivió su vida, ya que dice aquí que caminó con Dios y dice que desapareció porque le llevó Dios, ¿no? En esta misma línea o en este mismo capítulo vemos que en todos, al final de cada uno de los mencionados, como Enos, como Cainán, como Mahalalel, todos dicen que pues murieron después de cierta cantidad de años, pero en el caso de Enoch viene algo muy especial, en donde dice que Enoch caminó con Dios y también que desapareció porque le llevó Dios. Eso es algo pues increíble de pensar, de que algo que no nos imaginamos de que esto se encuentre aquí en la Biblia. Y bueno, vemos aquí el poder de Dios, de que Él puede decidir hacer lo que Él quiera con aquellos a los que así pues le son agradables, ¿no? A los que van conforme a su camino. Entonces vimos todo ese capítulo 5, y llegamos hasta el versículo 30, 31 y 32, y dice: y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron los días de Lamec 777 años y murió. No, era un poco antes, perdón. Es el 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vemos también el versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, o Jafet, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero vemos aquí que Noé nace y también tiene otros 3 hijos. Entonces vamos ahora sí al pasaje que estamos viendo el día de hoy, en donde estamos capítulo 6, versículo 9. El título del estudio es El Arca de Noé, ¿no? Donde seguramente tú ya has escuchado esta historia, a lo mejor un poco, pues un poco, déjalo algo más grande. Tal vez una historia muy, muy, muy breve, o tal vez conoces a detalle, o has visto alguna película o alguna caricatura. El Arca de Noé es algo que todos hemos escuchado sobre el Arca de Noé. De hecho, en diferentes culturas es mencionado esta misma historia de una forma un poco diferente, pero está dentro de toda la cultura de la humanidad este acontecimiento de que hay un diluvio y existe una arca o un barco
que tiene ahí, no sé si es la mejor palabra, almacenados, o mejor dicho, que está hecha para proteger la vida de unos cuantos seres vivos que así Dios le encomienda a Noé. Pero vamos a leer este pasaje. Dice aquí, versículo 9 hasta el versículo 22. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra será según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, no sé qué dije, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces ese es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo quise recuperar como unos 4 puntos al respecto de algunos puntos importantes que consideré en este estudio. Primero, volvemos a retomar la parte de la genealogía, que pareciera que es una continuación de lo que estaba en el capítulo 5, en los últimos versículos, porque nos habla en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y vemos una similitud aquí con respecto a Enoc, ¿no? Vemos una similitud ya que tanto Enoc fue quien caminó con Dios, como así también lo hizo Noé. Y podemos pensar, decir esto de que caminó con Dios, estaba justamente buscando, dije, a ver, ¿quiénes fueron todos los que podría decirse o dice la Biblia que caminó con Dios? Y solamente se menciona en la Biblia que fueron estos 2. Hay otras cosas en donde otros que están también dentro de la Biblia dicen que caminaron en los caminos de Jehová, ¿no? Que ellos caminaron en los caminos de Jehová, pero no dice que están caminando junto con Dios. En ese tiempo, pues yo veo que aquí desde el Génesis, desde Adán y Eva, pues había una comunión, una comunicación directa de Dios con los hombres. Poco a poco se va perdiendo a causa de la violencia que hay dentro de la tierra, del pecado que está. El hombre rompe con todo esto, que es lo que vimos la semana pasada. Vemos la maldad de los hombres que estaban desobedeciendo completamente el plan de Dios, estaban desobedeciendo completamente lo que Dios les había establecido. Y había un grupito o un grupo dentro de la familia, de la descendencia de Set, que ellos eran los que buscaban justamente adorar y alabar y seguir a Dios, que es donde vienen justamente esta familia de Enoc y de Noé, ¿no? Entonces vemos que estos 2 hombres
pues son personas con una actitud diferente, una actitud diferente ante su generación, que a pesar de estar rodeados de maldad, a pesar de estar rodeados de violencia, ellos actúan con justicia y ellos son siguiendo los caminos de Dios. Hoy podemos pensar para llevarla a una aplicación, ¿no? Primero poner el contexto. En esa época había violencia y ahorita pues no es como alarmista decir y mencionar pues la situación en la que vivimos hasta nuestro propio país, ¿no? No tenemos que irnos demasiado lejos, en donde existe la violencia, donde se normaliza la violencia, donde se ríe y hasta se naturaliza la violencia porque dices, bueno, así es aquí, eh, y muchos tipos de violencia, ¿no? Tanto violencia física, tanto violencia en donde hay armas y el fuerte sobre el débil o el criminal o ante una persona que no tiene pues necesariamente algo que ver con esa otra persona, simplemente pues es víctima de esa violencia. Y vemos la violencia en los animales al momento de los seres humanos, de cuánto descuido, cuánta violencia hay ante los animales, insensibilidad. Vemos la violencia en intolerancia, vemos violencia en rechazo, vemos violencia en muchas formas y que ahorita pues no es exagerado el decir que está así, ¿no? En ese tiempo estaba también esta violencia, se encontraba esta violencia presente, de muchos tipos de violencia también, y nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué sucede, no? Ante la violencia, pues ante esta violencia, la tierra se corrompe, ¿no? Vemos aquí en el versículo siguiente, primero la descendencia de Noé, ¿no? En el versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y esto es importante mencionarlos porque, aunque no se habla sobre la personalidad de ellos en ese momento, sí se habla de que ellos van a ser, van a estar dentro de esta arca, ¿no? Van a estar dentro de esta lancha, barco, no sé cómo llamarle, en donde van a poder sobrevivir ante el juicio venidero de Dios, que en ese momento Dios ya estaba pues preparando y que se lo menciona por eso a Noé. Ya estaba viendo que pues el ser humano estaba entregado a la violencia, a la maldad, como les decíamos en el estudio de donde Caín y Abel no pasó ni siquiera una generación para ver ya un asesinato, ¿no? Entonces es algo que se llenó toda la tierra y estábamos viendo el estudio pasado sobre que Dios pues se arrepiente, ¿no? Lo que mencionamos en el estudio es que no se arrepiente necesariamente de haber creado, sino de lamentarse ante la situación que estaba observando, ¿no? Lamentarse de ver cómo el ser humano se estaba destruyendo y de cómo pues no torcían el camino que Dios había puesto. Y se corrompe la tierra, ¿no? Como dice en el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra ya estaba lleno pues de esta maldad, ¿no? Viene de esta maldad, pero vemos a este hombre Noé, que es un varón justo dentro de esta tierra, ¿no? Y vemos la misericordia de Dios. Dios pudo haber dicho, pues, aquí termina todo, ¿no? Aquí ya me termina todo, ya todos se van, porque no quiero que sigan destruyéndose ustedes mismos, pero ve la justicia de Noé, ve que hay cosas que todavía pueden ser gratas para Dios y también por el amor, el gran amor que tiene Dios hacia el ser humano, y decide elegir a este hombre, ¿no? A este hombre que sí caminaba con Dios, que sí seguía los principios de Dios,
Cuando nosotros pensamos en caminar, ¿a qué podemos pensar en esto, no? Estamos pensando en que había una confianza en Dios, una búsqueda de Dios, una adoración a Dios, una obediencia a Dios, ¿no? De que los caminos y las decisiones y la vida que tenía esta persona Noé eran agradables a los ojos de Dios, que no hacía injusticia, que no había, en este caso, no estaba siguiendo los pasos de de todo su alrededor, que no estaba accediendo a seguir el camino de pues todos los demás que eran unos malvados, ¿no? Que bueno, actualmente pues no podemos decir que no es diferente, o sea, la maldad sigue presente, la maldad sigue estando en esta humanidad y pero aquí es diferente, ¿no? Ahorita vamos a ir a ese punto, pero vemos que Noé, siendo un varón justo y perfecto, pues se distingue ante todas las demás generación. Su justicia, de hecho, fue tan notable que Dios lo menciona junto con Daniel y Job como un ejemplo de integridad. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, versículo 14. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Ezequiel 14, 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí lo está mencionando, ¿no? De que solamente ellos tres podrían librar su propia vida. Y hay otro versículo en donde está igual en Ezequiel, donde dice que ni siquiera sus hijos, sino solamente ellos librarían su propia vida por su justicia, ¿no? Por su forma de actuar, por su integridad, por ser hombres que buscaban a Dios. Y la realidad es que, pues, esta es una pregunta que nos podemos nosotros hacer, ¿no? ¿En verdad te consideras como justo? ¿No? ¿Consideras en verdad que puedes tú estar justificado ante Dios y decir, bueno, yo estoy bien y yo estoy bien con Dios? Aquí lo dice claramente la Biblia, ¿no? Solamente estos tres por su propia justicia podrían salvar su vida, ¿no? Para nosotros es diferente ya que pues tenemos a un Salvador, el que nos salva ante la condena, ante el castigo, es Cristo, ¿no? Y ahora dices, bueno, ¿qué castigo? Pues aquí Dios nos pone un ejemplo en el Génesis que ya la tierra fue juzgada en un tiempo y que también será juzgada nuevamente. Es uno de los argumentos que muchas personas pueden decir, ¿por qué Dios permite la maldad en la tierra? Es una pregunta común que dirán, ¿por qué si Dios existe? Eso lo tratan de decir para decir que Dios no existe. ¿Por qué si Dios existe, por qué permite la maldad en la tierra, ¿no? Y la cuestión es de que sí está permitiendo la maldad, pero está buscando que la gente se arrepienta. Es paciente. De hecho, si vemos aquí los años que vivió Noé, fueron muchos, y el tiempo en el que se dedicó a construir toda esta arca, pues llevaron años, en donde también tuvieron momento de arrepentimiento a todos los que se acercaban a ver esta obra, porque pues yo supongo que veían esta obra pues que estaba enorme y que decían, ¿y este tipo por qué está construyendo esto, no? Y que vieran que era para arrepentirse, que iba a haber un diluvio, que iba a haber un juicio, un castigo ante todo esto, y aún así no hubo arrepentimiento. Pues Dios hará justicia y no dejará impune toda esa maldad y toda esa violencia en el otro juicio que está mencionado en el Apocalipsis, que es otro juicio con otras características que a diferencia de este que es con agua, el otro será con fuego. Suena fuerte, ¿no? Pero es una forma de entender que Dios no está jugando, no es un Dios de liviano, ¿no? Sino es un Dios justo. Y solamente nosotros podemos ir
a Jesús. Solamente que podemos ir a justificar nuestra salvación por medio de la sangre de Cristo, porque nuestras obras son malas, al igual que esta generación en la que vivió Noé. Las obras, solamente Noé se salvó por su propia justicia y bueno, fueron también tanto su esposa como sus hijos y sus nueras, fueron por causa de Noé, fueron también, ¿no? Recuperados y salvados, pero nosotros no tenemos un Noé, tenemos a Cristo, ¿no? Cristo es el que puede limpiar nuestra maldad, el que puede cambiar nuestro corazón, un corazón de piedra a un corazón de carne que busque en verdad sentir que el pecado y cambiarlo, ¿no? Y dar vuelta y arrepentirnos y que día a día constantemente busquemos pues ser dignos ante Dios de no tener esta condena como lo tienen los... Permítanme un momento. Como como lo tuvieron estos hombres en la generación de Noé. Entonces vemos en estos versículos, sigamos con nuestro pasaje, versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos se habían desviado, todos estaban y siguiendo el plan contrario a Dios. No había excepción, de hecho por eso también los propios animales fueron juzgados y fueron también eliminados junto con la tierra, ¿no? Con todo lo que había sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Terrible, pues esta noticia, ¿no? Terrible como al grado pues de perdición, el grado de no retorno ante la violencia que existía, que pues Dios dice, es momento de eliminar todo esto. Y como se los he dicho, no es muy distinto lo que vivimos en la actualidad. Se nos ha vendido una idea de que hay un progreso en el ser humano. Y la realidad es de que pues tenemos ciertas tecnologías diferentes a la de esa época. Tenemos pantallas, celulares, cámaras, internet, ¿no? Tenemos muchas cosas, avances en las ciencias médicas, avances en otras ciencias, en otras ciencias como la física, muchos avances que podemos ver, pero en el corazón humano pues parece que sigue habiendo el mismo problema. Los celos, la ira, la envidia, el odio, la lascivia, la lujuria. Todo eso está en el corazón del ser humano y parece que es el mismo, tanto desde el Génesis hasta lo que podemos leer en toda la Biblia, ¿no? Todavía está esta percepción del ser humano de pensar que somos buenos y a veces sí estamos cegados y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas bien y dicen, no, sí, yo soy una buena persona y qué equivocados y qué errados estamos. Y pues necesitamos solamente ir a la Biblia y primero ver a través de este espejo y decir, ok, sí, estoy regándola de esta forma, estoy viendo que tengo muchos problemas y necesito arrepentirme y necesito agarrarme de Cristo otra vez y tener seguridad en la salvación que Él me da. ¿Por qué? Porque si no estarías simplemente condenado, o sea, ya estarías lamentándote porque no hay remedio contigo y conmigo, ¿no? No estoy hablando específicamente como de que solamente una persona es, ¿no? O sea, todos estamos dentro de esa situación
dentro de esa, al igual que la generación de Noé, en donde había violencia, pues nosotros estamos envueltos en todo eso, estamos envueltos en esta sociedad, en este mundo, y caemos, al igual que lo podemos caer, que podemos caer como muchos que están aquí mencionados en la Biblia, que más adelante los vamos a ver, los vamos a ver en Génesis, que nos pone ejemplos de cómo la riegan a cada rato. Todos, ¿no? Dios les dice, ven, váyanse por acá, y ellos dicen, bueno, está bien, pero voy a hacerle así, voy a moverle aquí. Y así somos, nos reflejamos con las historias que vamos a estar viendo más adelante en este libro de Génesis, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esta maldad y esta corrupción humana pues no es justificada por Dios y que va a ser juzgada. Dios está siendo paciente, misericordioso con la humanidad para que nos arrepintamos, para que en verdad busquemos seguir el camino de Dios. No un camino apartado en donde cada quien hace lo que bien le parece y quiere hacer su justicia a su modo, y pues vemos ahí que hay violencia y más violencia queriendo establecer una justicia, ¿no? No, es algo que solamente con los caminos de Dios podemos nosotros enderezarnos, porque el camino es estrecho, ¿no? Para poder llegar a la salvación no es un camino muy amplio. Al contrario, el camino amplio es el que nos lleva a la perdición. Entonces vemos esta humanidad que llega a un nivel de maldad profundo. La tierra estaba corrompida y llena de violencia debido a esta condición. Dios determinó ejecutar un juicio severo sobre todos los seres vivientes que se encontraban. Y suena trágico, lo es, suena muy terrible, suena como, ya me estás dando este estudio y me estoy poniendo peor, ¿no? De lo que me sentía a lo mejor ya. Pero tenemos también la otra parte donde vemos la misericordia de Dios, ¿no? Misericordia de Dios, vamos a ver el versículo 14. Bueno, retomo el 13 para ir al 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo pues vemos que Dios da una instrucción, y puedo ver comparado con otro que es Moisés. Moisés lo cuestiona a Dios, ¿no? Le dice, pero es que si voy y qué tal si no me hacen caso. A la diferencia de Moisés, Noé no dice que no dice nada, ¿no? No menciona que le responde a Dios, oye, pero ¿por qué, no? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? ¿No? O sea, a ver cómo lo vas a, o sea, ¿para qué? No lo cuestiona, simplemente Dios le da una serie de indicaciones, y vemos que y vemos que Noé escucha, ¿no? Escucha lo que le está pidiendo Dios. Versículo 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. A lo mejor no estamos familiarizados con las medidas de los codos, pero pues era una arca muy grande, suficientemente grande para que cupieran pues todos los animales que iban a ser introducidos en esto. De hecho, tenemos un video que se lo recomiendo en la página, olvidé el nombre, pero que está justamente detallando todo esto, las características del arca, las características del arca. Déjenme acuerdo cómo se llama. ¿Tú te recuerdas? Sí, no estoy tampoco recordando. El de, no sé si es la tierra que pereció, creo que se llama así. La tierra que pereció, el mundo que pereció, y donde te hablan de esta arca también, de
todas las dimensiones ya visualmente hablando. Creo que es un buen video para que vayas dimensionando pues de qué tamaño era y cómo posiblemente se estuvo organizando, ¿no? Cómo se fue repartiendo y cómo no es algo ilógico, porque mucha gente también diría, ay, ¿a poco copiaron todos los animales de la tierra ahí? Bueno, pues ahí está, ahí te explica, ¿no? Te explica cómo podrían haberse acomodado y por qué si es lógico y si hay una forma lógica poder, de poder acomodar a estos animales dentro del arca, ¿no? Y dice aquí, de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Cada vez que veo cuando Dios le dice aquí no nada más a Noé, sino cuando también construyen el tabernáculo y te dicen las medidas exactas, la verdad es que para mí luego digo, ay, qué pesado, porque no le entiendo eso muy bien de los codos, no me lo logro imaginar exactamente de cuánto tamaño será. Aparte de que, digo, pues no, son muchos detalles, ¿no? Y digo, a lo mejor para alguien que es arquitecto o alguien que le gustan las medidas, pueden imaginárselo perfectamente. Pero a mí me impresiona cómo Dios da instrucciones precisas. Dios da instrucciones precisas para hacer este arca y las cumple, ¿no? O sea, no hay ningún cuestionamiento. Oye, pero pues no te entendí, ¿no? O sea, te da las cosas precisas y esta actitud que vamos a ver al final de este versículo, de este capítulo, vemos la actitud de Noé, ¿no? ¿Cuál es esa actitud? De obediencia, de confianza, de fe, de seguridad en que Dios tiene todo el plan bajo control. Versículo 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. El diluvio era algo, en primera la lluvia era algo nuevo, o era algo que no se había experimentado dentro de la tierra, porque pues el planeta estaba cubierto por una capa, digamos así, de agua que rociaba como la tierra y mantenía como el crecimiento de toda la parte de la vegetación, ¿no? Entonces no había necesidad, no había lluvia, y Dios está anunciando que no nada más va a haber una lluvia, sino una lluvia terrible, ¿no? O sea, que no va a parar, que no va que va a destruir todo lo que hay sobre la tierra, ¿no? Y vemos en el versículo 18 lo que hace Dios, ¿no? La misericordia de Dios la vemos establecida, pero estableceré mi pacto contigo. El pacto lo hace Dios con Noé, y dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Otra vez, un orden como Dios lo diseñó, ¿no? Por parejas. En el caso del ser humano, pues no nada más es Noé su esposa, y sus hijos con sus esposas. No hubo ahí el mal tercio, como luego dicen, ¿no? O sea, como una persona de más. No hubo una persona de más. Dios lo planeó así con la finalidad de que volviera otra vez a repoblarse la tierra, tanto con estos animales como con estas personas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención y es muy interesante que después lo verán de la descendencia de estos 3 hermanos, porque te das cuenta de ahora del todo el caos que hay en toda esa zona, porque dices,
Ya estaban peleados fulanito con sutanito desde épocas muy antiguas, ¿no? Pero ves la descendencia desde cómo era su actitud, de cómo fue su comportamiento hasta con el mismo Noé, de estos hijos, y cómo pues su descendencia tiene una actitud también, ¿no? Entre los pueblos, entre los diferentes pueblos, y también en la forma en cómo va desenvolviéndose pues la humanidad, ¿no? En ese momento, con esas culturas, ¿no? Vemos que otra vez vuelve la maldad, o sea, no, no es algo que se quitó, pero Dios tiene un plan y ese plan sabía que, pues como seres humanos, pues ya sabía que no teníamos remedio, por eso manda a Jesús, ¿no? Por eso hay un Mesías, hay un Salvador que es por Él, a través de Él, que nosotros podemos tener salvación. Entonces aquí ya menciona que pues de dos en dos al macho y hembra de cada especie, también de las aves, ¿no? De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces Dios tiene misericordia, no lo deja así como, bueno, ahí arréglatelas tú, ahí ya te di una lanchita, ahí sálvate y a ver qué pasa contigo. No, o sea, Dios lo sustenta a Noé con toda su familia, y no nada más con su familia, sino también por todo lo que van a hacer de todos esos animales, pues que necesitaban también alimentarse, ¿no? Dios lo hace, lo crea, lo diseña con la finalidad de que todavía el hombre tenga oportunidad de arrepentirse de su maldad, ¿no? Arrepentirse de su maldad. A pesar del juicio decretado, Dios muestra misericordia al preservar a Noé y a su familia. Le da instrucciones específicas para construir el arca y Noé responde con obediencia total a cada mandamiento. En ese momento no hemos visto ningún pero, ¿no? Oye, ¿no? Y si vemos como está en el libro de Éxodo a Moisés cuando le es encomendado que vaya y libere al pueblo de Israel, pues Moisés le pone como 10 o muchos más peros, ¿no? Y dice, oye, pero es que no puedo hablar, oye, es que no me van a creer, ¿no? Y aquí vemos a Noé, ¿no? Que él simplemente obedece, cumple con lo que él está estableciendo. Pues cómo estaría muy bien buscar ser como Noé, ¿no? De obedecer lo que Dios nos manda, aunque somos más parecidos pues, a otros que están más adelante en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde la regamos, donde hacemos cosas que nos metemos en puros líos, pero pues Dios le agrada y se agrada también de que haya obediencia como Noé, ¿no? Que haya obediencia como Noé. Versículo 22 ya para terminar. Creo que me fui un poco rápido, pero está bien. Tomando este punto, ¿no? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este es el mensaje que vemos de Noé. Digo, no me detallé mucho en la construcción del arca. Vemos que pues sí hay características del arca, que podríamos profundizar a más detalle sobre la propia arca. Pero quería retomar esta parte de la actitud de Noé, ¿no? La actitud de Noé, la obediencia de Noé, el buscar el camino que Dios pone, pues a través de la palabra Dios pone sus caminos y nosotros poder seguirlos, ¿no? Imitar la actitud de Noé no nos dice demasiado, ¿no? Sabemos un poquito más, a diferencia de Enoc, que Enoc nada más dice ahí que caminó con Dios y hasta ahí no tenemos más información. Noé podemos ver un poco más, ¿no? De cómo se le da instrucciones, de cómo se le dice lo que va a acontecer, y Noé
obedece. Obedece. Ese es el mensaje que puede generar demasiada resistencia. Simplemente el pensar en la palabra obedecer a veces es como que carcome, ¿no? O sea, como que incomoda, como que la palabra dices, bueno, es que no, como que eso de obedecer, pues eh, no, como que no me agrada, ¿no? O piensas en tu jefe si te da una encomienda y dices, ay, pero pues, como que no la recibes con gusto, ¿no? Y así hacemos, ¿no? Si actuamos muchas veces, estamos rechazando a nuestras autoridades, estamos rechazando el obedecer al jefe, a tu padre, a tu madre, a los que son tus autoridades dentro de este mundo, y en vez de ir confiados a decir, obedecer, ¿no? Una actitud de obediencia, que Noé tenía claramente que estaba obedeciendo a Dios, estaba confiando en Dios, estaba cumpliéndole a Dios, ¿no? Entonces, es algo que sí puede generar resistencia, al menos en mi vida. Yo recuerdo que era una persona muy rebelde, una persona muy rebelde, y bueno, pues Dios me ha cambiado poco a poco en ese aspecto de no ir solamente con mi rebeldía, sino tratar de obedecer, ¿no? Claro que es una cuestión de todos los días que siempre nos da oportunidad para poder obedecer, ¿no? Para poder hacer las cosas conforme al camino de Dios. Este es como el breve mensaje que quiero transmitirles y pues seguiremos viendo más adelante, el capítulo 7, el diluvio, de qué es lo que sucede. Ese pasaje es bastante largo y vamos a ver qué sucede también después con Noé y con sus hijos, ¿no? De que hemos estado viendo como este libro de Génesis, no me adelanto, pero pues, se vienen cosas muy buenas y muy interesantes. Así que yo te invito a que los sigas viendo estos estudios de Génesis, y si te has perdido uno, pues que los veas ahí en la página. Ahí tenemos la posibilidad de verlos grabados. Y pues yo me despido de ustedes, que tengan una excelente noche. Solamente voy a hacer una breve oración. Señor, muchas gracias porque tú nos das oportunidad de poder pues voltear a verte, de hacer las cosas conforme a tus caminos, de ir a ti y de llenarnos de ti y de tener este descanso y confianza en que tú tienes todo bajo control, que tú tienes un plan para nosotros, porque así como decidiste perdonar la vida de Noé, de tener misericordia ante la humanidad, o más bien de tener misericordia de toda la humanidad a través de Noé y sus hijos, pues también nosotros tenemos esa misericordia, Señor, de que tú nos has dado vida y nos has dado vida a través de tu Hijo. Señor, gracias por esta salvación, esta promesa de vida eterna, de que va más allá de las cosas momentáneas de este mundo, y que yo sé que pues muchas veces nos agarramos o nos aferramos a estas cosas de este mundo, pero que tú tienes algo mucho mejor para la eternidad, y que también nos das aquí en la tierra abundantemente todo tanto lo que necesitamos y a veces hasta lo que bueno, no a veces, muchas veces lo que no necesitamos, pero que tú nos das con abundancia, Señor. Gracias por eso. Te pido, Señor, que pues siga predicándose tu palabra en todos lados, que podamos seguirte y creciendo en ti, Señor, y poder serte más como Noé y como Job y como Daniel, eh, siendo valientes, con confianza. Señor, hazlo tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.